Debe abstenerse el PSOE para que gobierne el PP en Castilla y León. La frase "hay que evitar los extremos, la solución es el centrismo", pronunciada desde sectores del PSOE, son vitaminas para la extrema derecha, porque es precisamente en nombre de ese centrismo como se ha desmantelado el Estado social. El centrismo, desde que la socialdemocracia abrazó las políticas de la derecha, se ha usado para debilitar la democracia. El último paso de esa estrategia es una gran coalición entre el PP y el PSOE. El PSOE ya le dio el gobierno a Rajoy y evitó desde 2015 un gobierno entre el PSOE y Podemos. ¿Y qué consiguió? Pues nada más que el crecimiento de Vox. En Podemos hubo una reflexión sobre si el Partido Morado debía abstenerse para que gobernase el PSOE con el Ciudadanos de Albert Rivera, que iba a ser su vicepresidente. El acuerdo de febrero de 2016 entre el PSOE y Ciudadanos incluía una subida del salario mínimo interprofesional del 1%. Hoy estaría ese salario como mucho en 680 euros en vez de los 1.000 actuales. Además se unía la posibilidad de encadenar 3 años contratos temporales, la mochila austriaca, en fin. Luego intentaron que el PSOE gobernase en solitario y presionarle desde fuera. Eso era perder cualquier posibilidad de lograr que el PSOE cumpliera los acuerdos. Es estando en el gobierno e incumple, ¿qué haces desde fuera? ¿Pactar con el PP para tumbar al gobierno mentiroso? ¿Quién te lo iba a permitir? Hoy la discusión es si el PSOE debe abstenerse para que gobierne el PP sin Vox en Castilla y León. Pero si el PP ya está gobernando con Vox están en Murcia con una consejera tránsfuga de Vox, están en Madrid decidiendo presupuestos, que eso es gobernar, igual que en Andalucía. Con Vox no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, con Vox cubren las espaldas al emérito. Ese cordón sanitario o democrático tendría sentido cuando fuera sincero. De lo contrario, es regalarle el gobierno a un PP que tiene una dirección estúpida, amenazada en su flanco derecho por una Díaz Ayuso que no se diferencia en nada de Vox, salvo que se lo escriban en el guión y los pardillos piquen el anzuelo. ¿Es verdad que el cordón democrático reforzaría a Vox? Es la típica reflexión de los que piensan una cosa y no se les ocurre que también todo lo demás se mueve o hay que moverlo. Porque si hay un cordón democrático pero se sigue gobernando sin mejorar la vida de las mayorías, pues la única fuerza política que podría expresar el descontento sería, claro, Vox. Pero si se hace un cordón democrático y también se aplica el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, pues se empezarían a lanzar mensajes diferentes. Para lo que haría falta, por ejemplo, que Radio Televisión Española no estuviera en manos del PP. Que dejaran de haber tantos frustrados a los que la factura de la luz, el ingreso mínimo vital que no llega, las pensiones insuficientes, el precio improbable para cualquier sueldo normal de los alquileres o los gritos independentistas, tapasen los innegables avances de este gobierno. Entre otras cosas, ese salario de 1.000 euros, o los mayores derechos de las mujeres, o la dignidad de la memoria, y también de una política que en este gobierno, a diferencia de los del PP, no roba. En los países donde la izquierda puede abstenerse para que no gobierne la extrema derecha no tiene amordazado al Poder Judicial, no destroza pruebas judiciales a martillazos, no roba evidencias en su contra en casa de su ex tesorero con ayuda de comisarios ladrones, no va a las instituciones europeas a intentar perjudicar a sus propios países, ni hace apología del fascismo, como lo hace en España la derecha. ¿A quien imita a la extrema derecha latinoamericana? ¿A quiénes? Pues al PP. Que la izquierda española pueda siquiera pensar en entregarle el gobierno de Castilla y León al PP solo para que no entre formalmente la extrema derecha en el gobierno no es sino una señal de la debilidad ideológica de la izquierda española, que a fuerza de ceder y ceder terminará creyendo, no sé, que el emérito es un tipo majete, o que las políticas de austeridad son saludables, o que en España siempre ha habido dos bandos igual de culpables en la guerra civil, aunque haya 115.000 españoles decentes todavía en las cunetas. De las tres grandes desigualdades, la de clase, la de género y la de raza, la más olvidada es sin duda la de raza. Y a menudo, incluso cuando se pretende incorporar, surgen enormes diferencias desde esas personas que se sienten discriminadas, a veces incluso cuando se quieren incorporar a sus luchas. Avui en Fubé ha escrito afrofeminismo, queriendo recordar, bueno, todas esas miradas ocultas que también en España mujeres negras pusieron en marcha. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en La Frontera. Muchas gracias a ti, bien hallado, Juan Carlos, por invitarme. Avui, propones que quizás es mejor hablar de anticolonialismo en vez de decolonialismo. Sí, anticolonialismo es una práctica política, es una práctica histórica y al mismo tiempo permite que otros pueblos y otras culturas y otras razas participen del proceso de lucha y sobre todo otras clases, porque las clases subalternas
muchas veces los vocablos de los estudios de coloniales pues no permiten que se acerquen, ¿no? Audilor, cuando estableció su teoría, la estableció en un proceso de lucha, no en un proceso de estudio. Te dirían Aníbal Quijano y otros estudiosos que también tienen un pie en la práctica, que hay una colonialidad del saber y que también hay que combatir las desigualdades en el plano teórico. Por supuesto, yo creo que yo estoy de acuerdo con Aníbal Quijano en esto y con el resto. Lo que pasa es que hay una jerarquía interpretativa en lo que antiguamente se llamaba la vanguardia revolucionaria. Es decir, los movimientos de liberación también eran intelectuales, pero tenían, por supuesto, algún tipo de jerarquía. Tomás Sankara metió en la cárcel a uno de los mayores intelectuales africanos del momento, porque él decía que sí, que él era intelectual, pero que daba igual estar con Francia que con Burkina Faso. Entonces le dijo que no. Dices que movimientos que han puesto en marcha ayuntamientos progresistas, como Afroconciencia o el Black Barcelona, es una forma de blanquear la opresión, y citas a Rita Marley para recordar que hay que odiar al amo y no intentar seducirle. Sí, yo creo que en los últimos años en España hubo un proceso muy importante, a partir de finales de los 90 hubo un proceso muy importante de acumulación de fuerza política, muchas veces desde la izquierda, desde los movimientos sociales y desde la inmigración. Y parte de eso se esperaba que cuando los negros llegaran a las instituciones los convirtieran en realmente cambios, como han hecho los gays, como han hecho las mujeres blancas, como han hecho otros colectivos oprimidos. Y sin embargo, lo que hemos intentado hacer muchas veces es seducir al poder, y el poder y el capitalismo no se le puede seducir, está súper demostrado. ¿Y no crees que la visibilidad de la comunidad afrodescendiente, de la comunidad negra, ya es un avance? Pero es que los negros siempre fuimos visibles, por eso mismo el libro habla de las mujeres de los años 60, simplemente que lo que creo que la visibilidad no es Black Power. Kwame Ture, Stokely Carmichael, en su libro del siglo XXI México, Poder Negro, lo explica. El que seamos visibles, las mujeres han sido visibles toda la vida, pero no tenían poder negro, no poder como feministas, o la visibilidad por sí no entraña automáticamente una liberación. Es importante ser visibles, pero eso no puede ser la única garantía de éxito, y en el debate es sustancial. El propio Gramsci yo creo que lo teorizó bastante clarísimo, que la hegemonía es por el poder, no por ser visible. Pero estarías de acuerdo, porque al final me llama la atención que recuperas precisamente Afroconciencia y Black Barcelona como unas posibilidades de visibilizar a gente que después son importantes en el activismo, que no hay una cierta contradicción. Podríamos concluir como que son condición necesaria, aunque no sean condición suficiente, porque Vox también se va a oponer siempre a esta visibilidad de las comunidades afrodescendientes. No, yo no me pongo a la visibilidad. Lo que yo digo es que la visibilidad es para un cambio político, ¿vale? Si quieres lo podemos volver otra vez a Bob Marley en su famosa canción No Woman No Cry. No es que la mujer no llore para estar bien, sino porque es para un cambio político. Queremos visibilidad para hacer un cambio político. Y lo que ocurre muchas veces, y no son los únicos los negros, en toda la historia de los pueblos oprimidos ha pasado. Es decir, cuando los sujetos que son visibles no forman parte del proceso de transformación, sino que son actores ocasionales, lo que hacen es buscar la visibilidad como una forma de sustituir la lucha política, y entonces empiezan a manejar un debate y un lenguaje que es contrapolítico. Es decir, la gente, mi vecina, sabe lo que es un negro, pero mi vecino no tiene por qué saber lo que es un subsahariano racializado, y todos esos macroconceptos que se emplean, porque eso lo que hace es alejar al pueblo del proceso político. Y estamos aquí porque ha habido una lucha de mujeres, no porque yo he inventado nada. En cambio, tú sí que celebras como un éxito cuando de repente se coloca en el debate expresiones como racismo institucional. Sí, porque cuando yo estaba en la Eso es una manera de visibilizar asuntos. Sí, porque me acuerdo cuando yo estaba en la Autónoma con Carlos Jiménez, nosotros hablamos de racismo institucional y nos echaban de clase. Decían que esos son vocablos de la derecha o no sé qué, eso no va parte de la cultura. Y mira, esta Ana Botella ha acabado utilizando la palabra racismo institucional. Es decir, ¿qué significa? Que los conceptos de los movimientos políticos se luchan por ellos, cuando incluso, bueno, la propia realidad que hay hoy en día en España,
política, no es la que había hace 20 años y es producto de que mucha gente, entre ellos gente de Podemos, introdujeron conceptos que en ese momento nadie escuchaba, pero lucharon por ellos. No es que alguien dijera, ahora somos todos racializados y ahora somos negros. Que eso es lo que muchas veces da la sensación en algunos foros de que alguien inventa una palabra y la tira y entonces la gente comienza a luchar para darle significado. No, el significado es previo, es el proceso de construcción de hegemonías políticas, ¿no? Y en este caso, en el libro, por ejemplo, las mujeres que vinieron luchando en los 80, en los 90 y que no tenían internet ni tenían tampoco Twitter, pero esas mujeres sí generaron un movimiento político que es el que dio origen a que existieran muchos grupos políticos, entre ellos el que yo milité toda mi vida. Que por cierto no lo inventé yo ni lo inventó ninguno de las personas que estaban con nosotros, sino mujeres como la señora Yambá, Basilisa Mangue, esta Emilia Boro, que son mujeres que quizás no tenían un discurso que digamos, pero eran las que influenciaron en el proceso de la lucha de Frei Mandela y pusieron en base los principios de la lucha antirracista en España. Y de esos movimientos luego han salido no solamente negros, todos los movimientos, digamos en este caso, ecologistas y otras ONGs surgieron de ese movimiento en los 80, incluso, pues no sé, Paca Sauquillo, toda esta gente que andaban por allí en aquella época. Una cosa evidente del libro es recuperar nombres que no están en la agenda, que no existen. Las cosas que no se nombran no existen y por tanto tú lo que haces es nombrar a gente con un pasado de lucha, con una experiencia de lucha, de alguna manera, primero por justicia y también supongo para que sirvan de ejemplo. Sí, yo creo que sí. El nombrar a las personas, por ejemplo, había una narrativa, un mantra que decía, por ejemplo, que el movimiento negro, el antirracismo y sobre todo el afrofeminismo había surgido a partir de Obama y de Internet. Entonces, lo que hacemos nosotros es cuestionar eso nombrando personas, no diciendo, no es mentira, no. Es mentira, pero no es que sea mentira, es que hay esto. Y esas personas son parte de la historia de España de hace muchísimo tiempo. Y esas personas, por ejemplo, todo el tema este que hay ahora mismo de las redadas, ahí aparece en el libro, ponemos el caso de una señora que fue la que impugnó a la famosa patada de la puerta de Corcuera en su día frente a este tipo de cosas y ha acabado ganando el juicio en el 2019. Entonces, esta mujer la han destrozado la vida, pero esa mujer tiene que ser parte de los debates de las luchas afrofeministas y antirracistas y general, ¿no? Y sin embargo, si nosotros no la nombramos, pues no aparece porque no está en Twitter ni está en Instagram. Hay una estrategia general en el libro que no sé si es útil y quiero discutirla contigo. Tú planteas un público blanco de clase media que consume Negrolandia. En el libro hay mucha más crítica a la izquierda que a la derecha. Bueno, obviamente porque los que hacemos la crítica somos de izquierda. Bueno, pero digamos que tú dedicas más tiempo a criticar y a veces incluso a insultar a la izquierda que a la derecha, que es la que realmente hace del racismo una necesidad incluso económica y, por supuesto, simbólica, cultural, religiosa, etc. Bueno, mira, esto es una cosa que también se dio en la Segunda República, del Frente Popular, en aquel famoso debate en sede parlamentaria entre Azaña y la CEDA, en el cual la Azaña terminó diciendo, señoría, la democracia no es para los negros, pero criticar eso no es de alguna forma criticar al Frente Popular, sino poner sobre la mesa algunas contradicciones de quienes nos sentimos identificados con esa parte del espacio político. Es decir, yo he militado toda mi vida en espacios, en organizaciones, y he aprendido de los espacios de lo que antes era, pues eso, los movimientos populares, la izquierda y demás, y por tanto, la contradicción la tengo que ver allí. Yo no la voy a ver no sé, en bases autónomas donde no estuve nunca. Pero no puede ser un poco injusto que la gente que tiene la sensibilidad por el dolor que acumula, ¿no?, el pueblo afrodescendiente, ¿no?, desde la esclavitud, ¿no es un poco injusto decirle que son clase mediera blanca que consume Negrolandia? Yo creo que no. Yo creo que hay una parte que es la injusticia está en que las personas blancas que en el año 1812 fueron a Cádiz a las Cortes para pedir los derechos de los negros y fueron fusilados, sus nombres no están en las calles y sin embargo están gente que no sé, que viene de Júpiter y tal. Entonces yo creo que hay una deuda con esas personas y eso es lo que hace que la gente blanca piense
que esto de la lucha contra el racismo es nueva. Siempre ha habido gente blanca luchando por los derechos de los negros, siempre ha habido mujeres blancas luchando. De hecho, en el libro yo pongo muchas personas de esas blancas que han estado me acuerdo cuando yo era niño, pero yo recuerdo que Tierno Galván iba a los actos de Miss Guinea y iba a nombre de su partido, que todavía no era el Partido Socialista, sino el Partido no sé qué popular. Socialista Popular. Socialista Popular. Entonces siempre ha habido gente blanca, entonces yo creo que extrañarnos de que haya blancos que luchen por una causa, eso sí que es racismo, porque eso es quitarle tanto a los blancos como a los negros. En Sudáfrica, en la dirección de la Asamblea Nacional Africana, Slomo, había blancos. Slomo, por ejemplo, era un dirigente blanco, pero no solamente eso. Las personas que hicieron el contacto entre Bob Marley y Mugabe eran blancos. Era gente, Cliff Powell y otra gente que militaban. O sea, siempre ha habido personas blancas. Y en esa dirección, Agüí, ¿por qué no defiendes que las mujeres negras pueden ser más fuertes en vez de reclamar su autonomía aliándose con las peleas de otras mujeres? Es que yo creo que eso se da, porque las mujeres negras no podían haber llegado a ese nivel de acumulación si no se alían con las otras mujeres. Pero tú criticas y defiendes una autonomía de la lucha de las mujeres negras, donde prácticamente quien se acerque ahí son blancas que no terminan de entender sus luchas y que incluso las criticas con mucha dureza, que yo lo entiendo en Estados Unidos. Y recuerdo discusiones con Hillary Clinton y con Madeleine Albright cuando hubo una convención mundial de la mujer en Marruecos y las feministas marroquíes dijeron: no vamos a vuestra maldita marcha porque lo que nos golpea a nosotros como mujeres es el Fondo Monetario Internacional y no vais a Nueva York a manifestaros delante del fondo, ¿no? Pero en la actualidad creo que esa reclamación donde solamente las mujeres negras pueden luchar por las mujeres negras me parece que es contraproducente para los intereses de las mujeres negras. Yo también, yo pienso... Entonces, ¿por qué lo defiendes en el libro? Bueno, yo lo que defiendo es una autonomía ideológica, conceptual y también orgánica y doctrinal, que eso es parte para yo poder aliarme contigo, yo tengo que ser primero alguien. Las alianzas que se hacen sobre la base de que tú no eres nada, yo soy todo y nos aliamos, eso no es una alianza, eso es una merienda de blancos. Y eso no es una alianza. Las alianzas son en torno a que yo tengo un poder, yo me empodero. Por ejemplo, en el proceso de construcción de cuando se hacía el proceso en Madrid para Podemos, no sé cómo, ahora Madrid creo que se llamaba, ¿no? Ahora Madrid. Y en Barcelona, ¿por qué al final es Miguel Urbán quien acaba decidiendo quién es la inmigrante que participa y no los inmigrantes? Porque no teníamos el poder político articulado y estábamos en todas partes y en ningún sitio. Claro. Y lo mismo pasó en Barcelona. O sea, hay una discusión acerca de si el colonialismo ha sido el germen del machismo, cuando antes del colonialismo había machismo en África. Sí. Yo lo que planteo es que el machismo y el patriarcado, que es una cuestión no solo, previa y universal, sin embargo, lo que hace el colonialismo es convertirlo en una categoría oficial, darle carta de oficialidad y que los hombres tienen que ir al trabajar al campo y las mujeres tienen que cuidar a los hijos, cuando no era así, cuando la realidad era otra. Y al mismo tiempo, en el caso, por ejemplo, de España, que hace un colonialismo en África, en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, es bajo el nacionalcatolicismo. Son los valores que se llevan a esa colonización. No quiere decir que la colonización francesa fuera mejor ni que la británica fuera mejor, pero era diferente. Y al mismo tiempo lo que se impone, sobre todo, es la categoría amo-esclavo, donde las mujeres, de alguna forma, son lo más subalterno del proceso. Entonces, y en ese sentido, el colonialismo lo que hace es, de alguna forma, potenciar y legitimar el machismo que ya existía en las sociedades africanas, claro, de una forma exponencial. Porque a veces en tu libro da la sensación de que el machismo lo ha llevado el hombre blanco a África, y me temo que no. No, por supuesto que no. Lo que ocurre es que, vamos a ver... Han llevado mucha basura, pero esa ya estaba. Igual que ha estado aquí siempre, ¿no? No, lo que ha hecho el hombre blanco con el tema del machismo es crear una Champions League. ¿Vale? Había una liga pequeña y crear una Champions League. Y no solamente crear una Champions League, crearle el mejor jugador del mundo y todo lo que ha hecho. Y todos al mismo tiempo los dictadores africanos y la élite africana que surge de eso es una copia y semejanza de los europeos, pero en negro, lo que llamaba el pensador Omali Yesitela white power in the black face. Y eso es creo que tienes mucha razón en
en que el mundo blanco no ha visto determinadas cosas. Tú en algún momento del libro citas el capítulo 24 del libro primero del Capital de Marx, de la acumulación originaria del capital, y ahí prácticamente no cita la conquista. Prácticamente no la cita. Me lo miré anoche, ¿no? Para revisar, porque no me sonaba que le diera tanta importancia como tú le das. Y efectivamente, prácticamente no la cita, igual que no cita la opresión de las mujeres. Es decir, que cuando uno es hombre y blanco, es muy complicado que vea el dolor de las mujeres y el dolor, por ejemplo, de los afrodescendientes, ¿no? Hace falta... Sí, pero dice que es una condición previa al capitalismo. Eso sí lo dice. Dice que son una acumulación previa al capitalismo. Pero incluso, si quieres, hay otro libro que... Créeme que no, que lo mío anoche... Iba a traer el libro porque sabía que ibas a intentar decir que no, pero revísatelo porque no lo dice. Bueno, ¿no? el libro de Trotsky, otro elemento que se añade. Bueno, ¿no? el libro de Trotsky, Nacionalismo Negro, de Trotsky, que está prohibido en los ambientes trotskistas, ese libro está en Pathfinder, lo puede leer cualquiera, y ahí es donde él hace, a partir de sus interpretaciones de Marx, porque al final los gurús están para interpretarlos, ¿eh? La Biblia también se interpreta, entonces hay que darle un sentido y también hay que querer verlo. Por ejemplo, muchas de las autoras del libro, la gente me preguntaba, ¿pero ¿y esta dónde está? Y muchas están, escribes en Google y aparecen sus nombres. Claro. Entonces hay que tener intención de verlo, ¿no? Claro, tienes que saber que existen, ¿no? Por eso te decía que, igual que creo que es importante tu libro, también es importante cosas que aunque puedan tener una parte folclórica, permiten que se vea, ¿no? Porque si no, de otra manera es complicado que se vea, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que aprovechar cualquier resquicio para que lo que está oculto se pueda visibilizar, aunque sea yendo a programas de mierda de televisión. Bueno, pero Juan Carlos, yo sí estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo, pero también creo que en este momento, si la hegemonía de lo negro es el folclore, los que somos del Atleti, por lo menos tenemos que decir que al Madrid y al Barça no. Y no irnos y no pretender que todo lo que haya que hacer tenga que ser de un ámbito folclórico, porque eso es lo que había antes del 15M en España, donde todo también era folclórico. Yo entiendo que el debate negro puede ser serio. ¿Por qué no? Claro. No todas las mujeres negras quieren tener pelo afro. Te aseguro que no, ¿eh? Te aseguro que no. Y yo vivo con muchas de ellas. Esa idea de que todo tiene que ser en plan folclórico es parte también, no es una imposición del hombre blanco, porque yo y otra gente vamos a muchos debates de televisión y ningún blanco nos obliga a ser folclóricos. Claro. Creo que es la propia iniciativa de la propia incapacidad política de los negros de transformar sus aspiraciones en política. Pero es bonito también cuando leía esta semana en una película de Pixar sale un niño negro con el pelo afro y un niño dice, mamá, como yo, ¿no? Cuando sí. Normalmente no lo pueden decir. Que nos estamos quedando sin tiempo. Hay mucha crítica a las mujeres blancas que se aprovechan de las negras para que limpien sus casas, pero luego tienen un discurso emancipador, ¿no? Insistes mucho en esa crítica. ¿Crees que estamos igual que en estos últimos 50 años? Yo creo que ese es el debate real del feminismo ahora mismo. Al igual que en el pasado hubo otros debates, el debate real es que por supuesto, España ha cambiado y ha habido procesos de cambio, y en ese sentido las mujeres que surgieron del ámbito de subalternidad para tener presencia política y visibilidad política debían de tener las mismas aspiraciones para las mujeres que limpian sus casas, ecuatorianas, nigerianas... ¿No las tienen? ¿No crees que, por ejemplo, no sé, la reforma laboral, al prohibir la subcontratación de las mujeres que limpian en los hoteles o las leyes que pone en marcha el Ministerio de Igualdad, ¿no? que cierran, ¿no? O quieren cerrar la prostitución y buscar soluciones a las mujeres prostituidas, ¿no crees que afectan directamente a los colectivos afrodescendientes? Hombre, si tú te vas al autobús de Moncloa, que sale hacia Las Rozas y hablas con ellas, que yo lo he hecho, o en mi propio barrio donde yo vivo, o sea, y los debates no son en torno a las mejoras, simplemente que yo entiendo que sí ha habido un cambio cualitativo en la mujer, pero que las señoras que limpian la casa de estas mujeres que han llegado de derecha y de izquierda, de centro, que han llegado, el debate, de hecho, este debate lo estamos teniendo tú y yo aquí, yo voy a muchos programas de televisión y nunca me preguntan de eso. Es más, nadie me pregunta esa visión que tú has visto en el libro, o la saco yo, o gracias que la has sacado tú, pero no es un tema que quizás antes, cuando estábamos luchando por conseguir un cambio político en España, quizás, pero ahora no. Pero eso también es normal porque eso ha pasado en todos los momentos históricos de la lucha. Es decir, el tío Phil
y Bill Cosby surgen de un proceso de lucha del Black Power y después en los 60 resulta que Bill Cosby es violador. Entonces, esas situaciones tenemos que entender que la crítica, la revolución permanente existe y que la crítica desde lo subalterno hacia arriba es lo que realmente nos da la sensibilidad de que hay un cambio, porque si no, estaríamos encantados de conocernos todos, ¿no? A mí me gusta... Y todas. Me gusta ver sentada en el Parlamento español a Rita Bosau y que se monte un escándalo porque ella critica que el rey negro, ¿no? Sea un blanco pintado, ¿no? O me emociona que Serín, un mantero que vino en patera, sea hoy su señoría, ¿no? Y esté sentado en el Parlamento, ¿no? Creo que son cosas, son avances, son importantes, y tengo la sensación de que tú al partido que más criticas en ese libro creo que es a Podemos, ¿no? Más que a Vox, que ha dicho que los inmigrantes de segunda o tercera generación en realidad no son españoles. O sea, que tú, por el color de tu piel, no serías español. Es que yo por supuesto que yo critico lo que ha dicho la señora, ¿cómo se llama?, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la Asamblea de Madrid. Me parece una barbaridad y también me ha parecido bastante bueno que Seriñe haya llegado al Parlamento, que Rita Bosau haya sido diputada y que ahora esté ocupando un puesto, pero precisamente por eso nosotros no somos racistas. El hecho de que alguien sea negro o sea mujer no significa que no se le pueda interpelar. Todo lo contrario, tenemos que autointerpelarnos para que esa democracia sea real, porque entonces los blancos también tendrían que decir, bueno, ¿qué pasa? Que porque nosotros, es decir, la crítica excesiva, no sé si excesiva, pero compulsiva hacia los blancos, muchas veces lo que esconde es parte de la frustración de las propias personas que tenemos responsabilidad, en este caso Seriñe o Rita o lo que sea, de estar frente al otro lado de las cámaras, porque... ¿Qué se cura mejor, el racismo o el machismo? ¿Cómo? ¿Qué se cura mejor, el machismo o el racismo? Porque no me negarás, que no deja de ser curioso, que tú, que eres un hombre, escribas sobre las mujeres negras. Que si caemos en esencialismos, igual que un hombre blanco no puede escribir sobre la opresión de los hombres negros, un hombre negro no podría escribir sobre la opresión de las mujeres negras. Bueno, si fuera Los Santos te diría que eso es un folclorismo, pero como soy agüí te diré... Y además soy del Rayo y del Atleti, te diré que no, que se puede tirar... Del Rayo y del Atleti, de los dos. De los dos. Eres un... Vale, entonces lo que te puedo decir es lo siguiente, mira, la posmodernidad como principio donde los sentimientos forman parte de todo, sin fondo, afecta también a los negros. Muchos discursos negros caen en un tremendo, digamos, vacío de interpretación. Decir que una persona porque es vea blanca no puede hablar de los negros, la mayoría de las cosas que yo sé de África me las han enseñado profesores blancos. Pues tú criticas a las mujeres blancas constantemente, y el blanquismo y la clase media y Negrolandia, es decir, que tú haces una crítica al mundo blanco cuando quiere interesarse por el mundo negro. En cambio, tú eres un hombre que se interesa por el mundo de las mujeres. Claro, Juan Carlos, yo soy un dirigente negro antes de que en este país existiera Podemos y Vox. Entonces, mi perspectiva del mundo negro no es de quien acaba de llegar en patera ni quien hace poco ha descubierto la universidad que es negro. Yo antes de ir a la universidad y al instituto ya sabía que era negro. Son contextos diferentes. Una persona que descubre en un máster de estudios africanos en la Autónoma que es negro, no es lo mismo que alguien que se va... De hecho, por ejemplo, yo ya hablo de mi familia, ya hablo de mujeres que a mí me han enseñado mucho. Yo no he tenido que ir a ningún curso para saber que ciertas cosas pues eran fuera de contexto. El hecho de que toda la agresión... O sea, sería mejor que no existieran másteres de estudios afro... No. O... Pues es tu caso, Juan Carlos. Tú antes de existir Podemos ya estabas en política, ya hacías activismo político. No es lo mismo que yo llego y me afilio ya a Podemos, y entonces nuestras perspectivas son diferentes. Bueno, yo no creo que los tiempos del que llega primero tengan más razón. Avui en Fudea, afrofeminismo, 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España, 68-18. Gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera, que no es un nombre ajeno al devenir de la comunidad afrodescendiente. Me he quedado sin preguntarte qué hacemos con el negro de Vox. ¿Qué hacemos con el negro de Vox? Yo creo que hay que poner frente al negro de Vox, hay que meter mucho discurso y no hay que huir el debate con
con la extrema derecha, sobre todo cuando la extrema derecha pretende utilizar la diversidad para hacer política. Nos llevan a provocar a los sitios con estado de alarma, con esos sitios infames, y él se deja. Es un tío Tom del siglo XXI. Pero lo que no puede ser es que el negro de Vox en un debate se coma a los negros de izquierda. Yo lo he vivido y eso no puede ser. Tiene que haber argumento de los negros de izquierda para confrontar eso. Hemos dirigido debates de programas en las elecciones de Madrid donde un tío solo, eso significa... Bueno, tener dominio del castellano, gritar más y ser arrogante no significa mejorar. Que nos tenemos que ir. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Encantado. Ha sido un placer estar aquí contigo, Juan Carlos, y bueno, cuando sigo tu programa y además me gusta, o sea que... Muchísimas gracias. Un placer. Junio de 2014, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, propone crear una especie de Podemos de derechas, orientado pues a la iniciativa privada. Vamos, el viejo truco del caciquismo español, crear títeres políticos que solamente sirvan a sus intereses económicos, pero eso sí, como diría Don Corleone, que parezca democrático. Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo, no somos comunistas. Vale, 8 años después, en la meseta castellana vuelven a sonar tambores de pactos. Los comicios del 13 de febrero dibujan un panorama preocupante tras el ascenso vertiginoso de la ultraderecha de Vox, que se lleva todos los votos de Ciudadanos. Y aquellos que se acostaron franquistas, pero se levantaron demócratas, tienen que dar bien. ¿Cómo? Pues volviendo a sacar el viejo mantra de la gran coalición. Lo intentó Mariano Rajoy en el 16 y Pablo Casado, de vez en cuando, suelta el globo sonda a ver si alguna vez suena la flauta. Desde Aznar hasta Felipe González, desde Vicente Vallés a Carlos Herrera, desde Don Pelayo a Isabel la Católica, la gente de orden lleva siglos soñando con grandes coaliciones por el bien de España. ¿Y el bien de los españoles? El conjunto de ideas, de ideales y de valores que representa la Constitución española y que nacieron en la transición democrática es muy útil y muy válido para afrontar eso. La Constitución ha servido para que gobierne yo y para que gobierne este señor. La gran coalición, die Große Koalition, es algo que nos quieren importar de Alemania, como la Telencolorines y la aspirina. La primera se formó en 1966 en tierras teutonas, aunque se ha reeditado en diversas ocasiones, por ejemplo en 2005, cuando el canciller socialdemócrata Schröder, que hoy trabaja para Putin, formó un ejecutivo de concentración con la CDU. La canciller Merkel ha liderado 3 gobiernos de gran coalición con el SPD. ¿El resultado? Pues 20 años de calma chicha, sin ninguna reforma de gran calado. Pero no hace falta. El sueño de cualquier buen patrón. Claro, no hace falta porque cuando se lo cobras a Europa, pues los costos no repercuten en casa. ¿Con los empleados? ¿No están contentos? Los empleados nunca están contentos. ¿Qué sucedería si una gran coalición se implantara en España? Pues que el ejecutivo resultante sería un zombi lastrado por la defensa de los intereses del IBEX 35, con el consiguiente destrozo para los currantes. Por ejemplo, olvidaos de subidas del SMI. Para que os hagáis una idea, del 2011 al 2016, el salario mínimo subió 14 euros, de 641,4 a 655,1. Gracias al impulso del gobierno de coalición de izquierdas, hoy está en 1.000 euros, casi 400 euros más que en 2007. ¡Ay, los tiempos del bipartidismo! Y ahora con los comunistas nos hablan del salario mínimo otra vez, del pleno empleo, de subirlo, es decir, nos ofrecen la luna. Los jubilados también tendrían que apretarse el cinturón, porque hoy la subida de sus pensiones está asociada al IPC. ¿Y qué sería del poder adquisitivo de las pensiones con el 0,25 en el mejor de los casos, que era lo que le subían en los tiempos del PSOE o del PP? Volviendo a datos del 2007, en aquellos años la pensión media llegaba a los 757 euros al mes. Hoy, gracias a las revalorizaciones de los últimos años, la pensión media está en 1.224 euros. ¿Y la edad de jubilación? ¿Es que os imagináis hasta cuándo tendría que trabajar un currante con un gobierno de coalición del PSOE y del PP? Os mantenemos vivos para servir a la nave. Así que remad bien. Y vivid. Otro factor a tener en cuenta es el empleo. ¿Os imagináis una gran coalición política controlada por la COE? ¿Os imagináis la reforma laboral que aprobaría un bloque PSOE-PP que superara los 200 diputados? Es que no hace falta imaginar mucho.
Ya lo habéis sufrido durante la crisis. ¡Memoria! Los contratos precarios alcanzaron en 2015 el récord histórico de 17,07 millones. Y gracias a la nueva reforma laboral se acabó eso de contratarte un viernes y despedirte el viernes siguiente. Los convenios colectivos vuelven a ser un rompeolas contra esos empresarios que no distinguen entre trabajador y esclavo, porque los esclavos los ponía el gobierno. Como yo me entere que alguien vuelve a poner alguna sola excusa para incorporarse al trabajo, mi actitud va a cambiar radicalmente. ¿Y qué decir de la sanidad, de la educación, de las políticas medioambientales, del control de los medios de comunicación? La perspectiva de volver a los tiempos de un partido único es algo más que inquietante. ¿Hay que pagar deuda al Fondo Monetario Internacional o hay que acudir a los recortes del Banco Central Europeo? Pues nada, te quitas unos cuantos servicios públicos y listo. O subes las tasas de la universidad, o quitas algunas medicinas de la seguridad social. ¿Qué más da que se te mueran, como ocurría con los tiempos del PP, los enfermos de hepatitis C porque no les compraba las medicinas? ¿Que hay que luchar en una guerra injusta al lado de los americanos? Pues no pasa nada, le pones unos cuantos militares que vienen del pueblo que no tiene más futuro que meterse en el ejército y que sean ellos los que pongan los muertos. ¿Os imagináis una España así? Yo no quiero ni pensarlo. Porque los mismos que han alimentado el monstruo son los mismos que ahora salen con que quieren frenar el avance de Vox, abogando por una gran coalición, como si no fuera esa racionalidad del modelo neoliberal, de la apertura de fronteras a los grandes capitales, de la desregulación laboral, de dejarle vía libre al capital financiero, de vender las empresas públicas, si no fuera esa racionalidad la que ha generado el ascenso de Vox. ¿Nos suena todo esto a algo? De Alemania se fijan en lo que quieren, porque también podrían acordarse de que en la República de Weimar, cuando los conservadores se aliaron con los nazis y los socialdemócratas no se aliaron con su izquierda, es cuando surgió realmente el problema. Menos realidad y más promesas. Miénteme y dime que me quieres. Mentiras más gordas nos hemos comido. Toros, bares, cañas, así es vivir a la madrileña para Isabel Díaz Ayuso. Ah, se me olvidaba. Y recortes en sanidad. Con la cañita disfrutas de la vida, sin la sanidad pública, pues te mueres. Después de un año después de aquellas elecciones que la llevaron a soñar con la Moncloa, la presidenta de Madrid, la santa patrona del neoliberalismo madrileño, enseña la patita. Ayuso condena a la sanidad pública madrileña a los contratos temporales. Suprime 4.000 empleos fijos. ¡A la mierda! Los contratos temporales en la sanidad pública madrileña aumentan un 10%, mientras desaparecen más de 4.000 empleos fijos. ¿Qué pensabais? ¿Que convertir a Madrid en un paraíso fiscal dentro de España no iba a tener que pagarlo a alguien? Como dice siempre el consejero Enrique Ruiz Escudero, el Gran Hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Si el Gran Hospital de Madrid está, como dice ella, en los domicilios de cada uno, ¿por qué no convertir a los madrileños en doctores de nosotros mismos? Pizza y Coca-Cola, que eso lo cura todo. Pero vayamos a los datos, que es lo que más importa. Según el portal estadístico del Servicio Madrileño de Salud, los contratos fijos cayeron de forma notable en el año 21, de 41.047 contratos a 36.780, en solo un año. Y los contratos temporales, pues todo lo contrario, hemos pasado de 4.131 en 2020 a 13.722 en 2021. Es decir, precarización de la sanidad pública, una de precariedad marchando. A ellos les pido disculpas porque mi vocación política ha mermado su calidad de vida desde hace varios años. Contratos temporales que para una sanidad decente debían ser fijos. Profesionales sanitarios que ya han sacado la plaza, pero que no han podido acceder a ella. Demoras de entregas de puestos que se remontan hasta 2017. Madrid acumula desde ese año 36.000 plazas adjudicadas, pero en las que todavía no se han instalado los profesionales. Luego nos preguntamos si los jóvenes tienen que estudiar o no tienen que estudiar. Todo esto además en un contexto de pandemia, pero eso sí, que no pare la fiesta para los que puedan permitírsela, o a los idiotas que cuando se la están permitiendo se olvidan de que después llega la maldita realidad con sus recortes. Cañas para todos, que paga el Servicio Madrileño de Salud. Pero ¿quién fue el hijo de Satanás que convenció a la gente de que la discusión era entre divertirte o tener que morir? La izquierda nació para reclamar una vida que mereciera la pena ser vivida, que no disfrutaran solamente los ricos, y ahora nos tienen que dar a elegir entre divertirnos o morirnos. No, somos los nuevos indios. Nos dan agua de fuego y ellos se quedan con nuestras tierras. Nosotros siempre fuimos más de Jerónimo que del general Custer. Hasta la semana que viene, desobedientes.